Era por encima de todo una persona inquieta y curiosa. Te invitamos a acercarte a su pensamiento y a descubrir hasta qué punto está vigente hoy en día. Despierta. Tu cerebro puede aprender 7 cosas por segundo. Imagínate cuántas cosas puedes aprender a lo largo de un día. Miras a tu alrededor. Te das cuenta de que hay un montón de objetos que utilizas a diario, pero que no sabes cómo funcionan por dentro. Sales a la calle y observas tu entorno. Podrías seguir con tu rutina diaria, pero hoy tu curiosidad te hace ir más allá. ¿Qué pasa con los sonidos una vez los hemos oído? ¿Se puede limpiar el aire de la ciudad? ¿Por qué el cielo es azul? Busca respuestas y al hacerlo, tal vez encuentres ideas interesantes que te sean útiles en tu día a día. Eso es lo que hacen las personas creativas y tú quieres ponerlo en práctica, así que te paras. Y te preguntas si eres capaz de mirar el mundo como lo haría Leonardo da Vinci. Paseas por un parque. Encuentras una libélula. Agudizas los sentidos. Como decía Leonardo, la vista es el más importante. Observas con calma los detalles de la delicada anatomía del insecto y ves que tiene 2 pares de alas membranosas. Comprendes que los movimientos de las alas le permiten tener ese vuelo tan ágil. Ves un pájaro. Observas con detenimiento sus alas y sus plumas. Piensas que tiene que ser muy ligero para poder volar. Buscas ayuda y hablas con un experto en aves, quien te confirma que su reducido peso es debido a que tienen los huesos huecos. Fantaseas, como hacía Leonardo, con la posibilidad de imitar a los animales aéreos y construir un mecanismo con alas que nos permita volar. Te das cuenta de que muchos pájaros planean dejándose llevar por el movimiento del viento y guían su vuelo con las alas mientras la cola hace de timón. ¡Qué viento! Esto no lo tenías previsto. Anotas en una libreta. Consultar cómo afectan la fuerza y la dirección del viento en el vuelo de las aves. Oh, miras hacia arriba. Abres la boca y te preguntas, ¿por qué el agua de la lluvia tiene un sabor diferente? ¿Te imaginas a dónde va esa agua? Y este pez te deslumbra en sus llamativos colores. Disfrutas contemplando el movimiento del pez y sus coloridas escamas. Piensas que ese precioso vestido que lleva le sirve de protección y de aislamiento. Te documentas y descubres que puedes leer la edad de algunos peces por los anillos de las escamas, de manera similar a los anillos de los árboles. ¡Qué interesante! Dejas volar tu imaginación, como le gustaba hacer a Leonardo, desdibujando la línea divisoria entre realidad y fantasía. Como tú, él también se quedaba embelesado ante los movimientos del agua. Las ganas de saber lo llevaban a conectar hechos y conceptos de manera insólita. Durante mucho tiempo, consideró que si la sangre del cuerpo humano subía hasta la cabeza y la savia de las plantas se elevaba hasta las hojas y las ramas, el agua también podía circular desde el fondo del mar hasta la cima de las montañas. Y fue al experimentar cuando se dio cuenta de que se equivocaba. No obstante, su mente abierta le permitió no rendirse y seguir investigando. Ya es de noche. Tienes sueño. Bostezas. Anotas en tu libreta. ¿Por qué la gente bosteza? Descubrirlo será uno de tus retos en los próximos días. Cierras los ojos y dejas que tu cabeza continúe llena de pájaros, de personas que intentan volar y de peces que nadan hasta las montañas, ordenando tus ideas. ¡Qué bien! Te has inspirado en Leonardo para observar y cuestionar lo que te rodea sin miedo. Y aunque no eres especialista en ciencias ni en matemáticas, tu curiosidad ha hecho que hayas aprendido cosas nuevas. Y lo mejor de todo, seguir aprendiendo está a tu alcance. Ahora que ya sabes cómo funcionaba el pensamiento creativo de Leonardo, te invitamos a ponerlo a prueba jugando. Pero antes, recuerda 5 conceptos importantes. Curiosidad. Mostrar interés por todo lo que nos rodea y hacer preguntas.
Observación. Examinar con los 5 sentidos. Prestar atención a los detalles. Mezcla de ideas. Conectar diferentes disciplinas. Arte y ciencia y realidad y fantasía. Analogías. Buscar semejanzas entre dos o más cosas que comparten características comunes. Ensayo y error. Sacar conclusiones, crear hipótesis y ponerlas a prueba. Y ante el error, continuar investigando. ¿A qué esperas? Sumérgete en el pensamiento de Leonardo y disfruta de la experiencia. Muy bien. Ahora ya conocemos mucho mejor cómo pensaba Leonardo. Es el momento de ponerlo en práctica con todos los juegos que tenemos en la sala. Se puede tocar absolutamente todo, desde las mesas de juego hasta las pantallas táctiles que tenemos por toda la sala. Les explico un poco el qué tenemos, qué juegos tenemos por toda la sala. En esta primera mesa vamos a encontrar que hay 4 retratos y justo a su lado hay 3 agujeros, que si miran dentro encontrarán 4 ojos, 4 narices y 4 bocas. Numerados del 1 al 4. Deben poner la secuencia de ojo, nariz y boca del personaje que tengan al lado, en los botones que están justo a su lado. En esta pantalla se trata de hacer grupos de 3 objetos que tengan alguna característica en común. Para formar los grupos deben coger los objetos y juntarlos, o con ambas manos o haciendo pinza. Cuando ponga 2 de 3 es que le queda otro más para completar el grupo. Aquí vamos a observar durante 30 segundos una obra de Leonardo da Vinci. Fíjense en todos los detalles posibles, porque pasado ese tiempo nos van a hacer unas preguntas un poco complicadas. En esta pantalla vamos a jugar con diferentes mecanismos. Deben poner uno de los mecanismos de la parte de abajo en una de las partes del robot para que se mueva de la misma manera que encontramos en el ejemplo. Una vez hemos puesto los mecanismos, se activa la barricada de abajo, que si la giramos nos indican si hemos acertado o no. Si está en rojo es que nos hemos equivocado. Así que los quitamos y los reemplazamos por otros mecanismos que todavía no hayamos utilizado. Como pequeña pista, hemos reproducido algunos de los engranajes del juego de esta mesa que tienen aquí enfrente, para que puedan ver mucho mejor el movimiento de cada uno de ellos. En la mesa de más del extremo van a encontrar un juego de sombras y de perspectiva. Con las 4 figuras que hay encima de la mesa, deben hacer con su sombra una de las 2 imágenes. El caballo, obvio la iglesia. Por detrás de más juegos que pone desconexión. Es un juego muy parecido al primero que hemos visto de las pantallas, hacia relaciones o analogías. Y en la gran pantalla que tienen atrás van a encontrar un juego que es un circuito mariposa multijugador. La misión del juego es hacer que la pelota amarilla situada arriba a mano izquierda, debajo de las letras blancas, vaya avanzando por todo el circuito. Para ello tenemos que ir activando los mecanismos de colores que nos encontramos por el camino. Esta pantalla es la única que es táctil, así que para jugar este juego tenemos que utilizar los cubos de colores que tenemos como asientos. Si ponemos la mano encima del color, detectan el calor y activa los engranajes del mismo color que están en la pantalla. Si fuera el amarillo, vemos cómo se mueve la pantalla. Así que nada, voy a empezar por el juego que más les haya gustado. Voy a echar por aquí para en todo lo posible. Que sí. Vamos a aprender un poco más sobre la persona a la que está dedicada toda la exposición, que es Leonardo da Vinci. Fijaos, ¿de qué nos suena Leonardo da Vinci? ¿Qué es la cosa más famosa que hizo? Una pintura que hemos hecho dentro. La Gioconda. La Gioconda. Muy bien. Bueno, pero Leonardo da Vinci no fue solo pintor, hizo más cosas. ¿Qué es esto? Tan raro que hay aquí. El plano de una casa. La hizo da Vinci esta. Un poco moderna, ¿no? Para ser da Vinci. Pero da Vinci usa cosas así. Pero ponte... ¿Qué es esto? Un ensayo de un edificio con planta centralizada. O sea, con todos sus lados iguales. Hizo más cosas da Vinci. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Un músculo. Eso es. Da Vinci estudió el cuerpo humano, fijaos. O sea, que no fue solo pintor o arquitecto. También fue anatomista. ¿Y cómo estudió el cuerpo humano? Con estos dibujos. Fijaos.
claro, son dibujos de hace 500 años. Estamos hablando de un señor que nació en 1452. Entonces ya tiempo atrás. Y aquí, como veis, tiene el estudio de una pierna, tiene el estudio de una garganta, aquí arriba, con la lengua. Y claro, ¿qué hacía él? Pues estudiar los cadáveres, los diseccionaba, para intentar mejorar como pintor, como científico, para intentar mejorar la sociedad. A ver, ¿qué es esto que tenemos aquí? Tan raro. Esto es un cuadro, pero puede ser de Da Vinci. No, ¿verdad? No, un cuadro moderno. Esto sí que lo hizo Da Vinci. ¿Esta es la Mona Lisa? No. Esta es una de las mujeres que él retrata, Isabel de Este. Una mujer poderosa que ella encargaba pues retratos a un artista muy famoso. ¿Qué es esto que tenemos aquí tan chulo? Plantas. Da Vinci se fijó en todo lo que le rodeaba, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, para estudiarlo y luego hacer dibujos como este. Da Vinci quería estudiar la naturaleza para mejorar su pintura. Si habéis estado viendo el cuadro que veíamos antes de la Anunciación con el ángel y la Virgen, el suelo tiene un montón de plantas y cada una de ellas la podemos ver de cerca y descifrar qué tipo de plantas son. Entonces se interesó también en eso. ¿Qué es esto más complicado ya? Las matemáticas, ¿no? La geometría. Da Vinci utilizó muchísimo las matemáticas, la geometría, el estudio de las proporciones, las figuras geométricas, y además escribía de una forma muy rara. Él era un genio y utilizaba un tipo de escritura que se llama la escritura especular. ¿Y qué es eso de la escritura especular? Aquí nos suene algo que es especular. ¿Qué puede ser? Algo en lo que nos reflejamos. Es un espejo, ¿no? ¿Y por qué se llama escritura especular? Muy bien. Por ahí van las cosas. Él escribía de al revés. Entonces, para poderlo leer, hay que poner un espejo al lado y uno lee el reflejo del espejo. ¿Y por qué hacía esto? ¿Por qué podría hacer esto de la escritura especular? A ver, ¿qué teorías tenemos por ahí? Bueno, lo hacía porque él no fue a la escuela. Fijaos, es un genio y hemos dicho que sabe de matemáticas, de arquitectura, de anatomía, pero fijaos, fue a la escuela hasta los 5 años, como mucha gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no pueda investigar, que uno no pueda conocer a cualquier edad, desde cualquier perspectiva, uno puede al final hacerse más grande. Y entonces él escribía de esta forma y escribía además no en latín, porque fijaos que hablamos hace 500 años, en la época de lo que llamamos el Renacimiento, el latín era la lengua de la gente culta, como ha sido hasta hace poco y como pues ustedes seguro que lo saben, como incluso se daban las misas hace no tanto tiempo. Y claro, él no sabía latín, pero escribía en toscano, que era el dialecto que hablaba él. ¿Por qué? Porque nació en Vinci. De hecho decíamos Leonardo da Vinci, pues Leonardo de Vinci, como si fuera pues Leonardo de Torrejón. Y bueno, pues él escribía y hablaba el toscano, porque por aquel entonces Vinci, que pertenecía a Florencia, no era Italia, porque no existía Italia. Italia como país aparece a partir del siglo XIX, que es cuando se unifica. Por aquel entonces él vivía en la República de Florencia, gobernada por ¿quién? Una familia muy importante de banqueros. Se llama la familia Medici. Seguro que suena Lorenzo de Medici, personajes que tenían ya mucha pasta y ya podían gobernar la ciudad y además podían hacer grandes encargos a los artistas del momento. Seguro que suena Santa María de las Flores, la catedral de Florencia, tiene una cúpula enorme. Pues la cerró en esta época Brunelleschi, que es un artista que convive con Da Vinci. ¿Qué es esto que tenemos aquí? A ver.
Un automóvil. ¿Haría Da Vinci automóviles hace 500 años? No. No hizo automóviles, pero intentó mejorar su día, la vida en general. ¿Y cómo la mejoró? Experimentando. Todo esto que les estoy enseñando son bocetos que él tiene. Tiene estas 16.000 imágenes de diferentes inventos. Aquí, por ejemplo, pues veis algo de lo que vamos a hablar después, que es la idea de la espiral. O tenemos los engranajes. Y por eso les he traído hasta aquí. Si quieren se pueden acercar un poquito para que vean mejor esta parte. Sí, desde aquí se ve un poquito mejor, porque si no ahí nos tapa todo el engranaje. Fijaos, claro, hablábamos de un señor... ¿Cuál? Sí, lo que pasa es que igual se ve algo mejor desde aquí. Si queréis moveros, podéis moveros, ¿eh? Sobre todo porque me interesa que también vean esto. ¿Qué hace Da Vinci para mejorar su tiempo? Pues, por ejemplo, se da cuenta que si una ciudad está creciendo, está prosperando, decíamos que en el Renacimiento las ciudades se empiezan a hacer más grandes, pues necesitan, por ejemplo, pues más material de construcción, necesitan más mármol. Y claro, el mármol en aquella época no había camiones que lo transportasen, no había barcos con motores, entonces necesitaba viajar en barco, pero claro, para que el barco fuese rápido, solo teníamos dos soluciones. La más común, que conocemos todos, de tela, que eran las velas, ¿no? Las velas dependen del aire, entonces dependen del viento para su velocidad. Y por otro lado también teníamos el remo. Claro, si yo quiero que el barco llegue muy rápido, necesito muchos hombres remando. Pero eso supone que yo tenga que pagar dinero a muchos hombres para que remen el barco y además pesen mucho y terminen hundiéndolo. Entonces Da Vinci dijo, voy a pensar. ¿Y en qué se basaba él? En el estudio de la antigüedad. Hay que valorar lo que han hecho las personas que vienen antes que nosotros. Y él se fijó en el estudio de los engranajes que había hecho Brunelleschi, que es ese artista del que hablábamos, también arquitecto, también todo un genio. Y él dijo, bueno, voy a utilizar los engranajes y lo que voy a hacer es conectarlos a las palas, a esta especie de remos, y le voy a poner esto de aquí, que son dos pedales. ¿Para qué? ¿Han montado alguna vez ustedes en bicicleta? Pues sería un poco el mismo mecanismo. Para, en vez de dar pedales, pues doy estas palas. Intento que el barco vaya rápido. A más velocidad, mayor empuje a los engranajes y por tanto mayor movimiento de las palas. ¿Qué piensan? ¿Esto funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué sucedió con el barco de las palas? Decíamos eso, que él coge y le añade las palas a este engranaje para que vaya más rápido. Pero la idea no funcionó directamente. ¿Por qué? Porque claro, él se dio cuenta cuando hizo el barco, construyó el barco y se puso a probarlo. Se dio cuenta que si estaba río abajo, iba muy rápido el barco porque iba a favor de la corriente del río. Entonces, las palas iban a toda velocidad a medida que él daba pedales. Pero ¿qué pasa? Que si daba la vuelta y subía el río hacia arriba, pues le costaba mucho más, pesaba mucho más, entonces las palas se quedaban atascadas y no era tan rápido. Entonces, ¿fue un fracaso o fue una aportación? Queda ahí un poco a medias, porque fijaos, este tipo de engranaje y de mecanismos se van a utilizar ya más adelante en el tiempo. Cuando Da Vinci muere, en 1519, todos estos dibujos y bocetos de los que hablábamos se perdieron, pero con el tiempo se volvieron a encontrar y fue clave, por ejemplo, a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX, porque estos engranajes ya no se conectaban a pedales, sino a un motor ya mecánico que movería estas partes. Seguro que han visto alguna vez los barcos a vapor, que llevan a los lados dos grandes ruedas. Pues el mecanismo es el mismo, pero conectado a un motor. En ese sentido, ya es un adelantado a su tiempo.
Bueno, decíamos que Da Vinci no estudió más que hasta los 5 años, pero su padre dijo, este niño es muy inteligente. Entonces, cuando tenía 15 años, le enseñó un dibujo suyo a un maestro que vivía en Florencia. Un maestro que tenía un taller de pintura que se llamaba Andrea Verrocchio. Y Andrea Verrocchio dice, este niño dibuja genial, que se venga a Florencia, y allí estuvo estudiando con Verrocchio hasta 1472, momento en el cual podrá abrir su propio taller, porque hasta entonces fue solo un aprendiz, entonces tenía que estar allí aprendiendo de los demás. Vamos a ver la siguiente y vemos más cositas sobre Da Vinci. La cosa que tenemos aquí, que se parece a un pájaro, ¿para qué puede servir? Aquí lo dice, es una máquina voladora, es otro de los inventos de Da Vinci. Claro, hace 500 años tampoco, pues si no existía el motor para el barco a vapor, imaginad, tampoco existía un motor para volar. Era uno de los grandes sueños del ser humano, poder surcar el cielo. Y teníamos a Da Vinci en Florencia, en una ciudad muy próspera, gobernada por los Medici, siendo muy creativo, y él empezó a pensar, sobre todo fijándose en la naturaleza, ¿qué puede hacer el ser humano para volar? Y estudió a los pájaros, estudió a los insectos, estudió a los anfibios, estudió a todo aquel animal que se pudiese transportar por el agua o por el aire, y estudió cómo se movía. También estudió las corrientes de aire, se fijó en los árboles y dijo, en un árbol cuando se cae una hoja, la hoja no se cae directamente al suelo, sino que va planeando. Se dio cuenta de que existían las corrientes de aire, se dio cuenta de que la densidad de un objeto también está influenciada en su vuelo, y diseñó una serie de experimentos, no todos como este. Tiene un montón de máquinas para volar, diseña un montón de máquinas para volar. Aquí tenéis otra más. Hizo en total 4 tratados estudiando el vuelo, partiendo desde los animales, desde la observación de la naturaleza, hasta llegar al vuelo mecánico, al vuelo artificial, a lo que sería el vuelo del ser humano, y diseñó estas maquetas a pequeña escala, intentando eso, pues, por ejemplo, en este caso, que los lados fuesen como las alas de los animales, de las aves. Y en este caso estaría ensayando el vuelo horizontal, el vuelo en el que uno iría tumbado, moviendo las alas, y como veis aquí atrás, con los pedales, dirigiendo el vuelo como si fuese la cola del pájaro. ¿Pero qué pasa? ¿Esto voló? Tampoco voló. ¿Por qué? Porque era muy difícil. Sin un motor, el ser humano enfrentándose a las corrientes de aire, olvídate. Pero sí que es importante porque lo podemos ver como un antecedente, sobre todo pues del ala delta, del parapente, de la suspensión, de lo que será pues el ser humano a través de una especie de máquina. Y bueno, pues Da Vinci soñaba con ello, y sobre todo lo que hacía es construir maquetas en madera y con telas, para que, bueno, pues se pudiese un poco ensayar esa idea. Decíamos que Da Vinci estuvo trabajando. Sí, tenemos alguna pregunta por aquí. ¿No? Vale. Da Vinci estuvo trabajando en Florencia hasta 1472, cuando abre su propio taller. Pero además hay más cosas curiosas. En su propio taller conoció a Botticelli, que es el que crea el cuadro de la Venus, esa mujer que sale de una concha desnuda, que es un cuadro mitológico. Y con Botticelli abrió una taberna, o sea que hacía un montón de cosas, no solo pintaba. Y también decide dejar la ciudad porque le acusan de sodomita. Fijaos, uno de los grandes pecados capitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él se decía que podía haber tenido relaciones con sus discípulos. Y decide dejar la ciudad de Florencia, y en 1488 escribe al gobernante de la ciudad de Milán, más al norte de Italia, de la actual Italia. Y allí estaba gobernando la familia Sforza. Era un ducado, ya no era una república. Y este señor necesitaba de alguien que le inventase sobre todo una cosa: máquinas para la guerra. Porque decíamos que no existía la Italia de aquel momento,
sino que eran diferentes gobiernos enfrentados unos con los otros. Entonces este hombre ve que hay alguien que está muy avanzado a nivel tecnológico y le propone que vaya a trabajar a su corte. Da Vinci le escribe una carta donde cuenta que sabe hacer un montón de aparatos para la guerra, tipo una especie de primeros ensayos de cañones, sabe hacer puentes levadizos que uno, por ejemplo, utiliza con las tropas para cruzar un río y que pueda tirar el puente y luego recogerlo. Y claro, Ludovico Sforza queda fascinado. Pero no solo queda fascinado por eso, queda fascinado también porque a Ludovico Sforza le gustaba mucho la fiesta. Y claro, Da Vinci sabía cantar muy bien y también sabía tocar el arpa de brazo que él se había construido. Entonces llega a Milán no solo para hacer esas máquinas de guerra, sino que también para animar las fiestas de la corte. Es un poco como, seguro que suena Felipe IV de aquí, que hizo el retiro y que era un fiestero, pues era lo mismo. ¿Y para qué contrató a Da Vinci? Para que le anime las fiestas, le haga representaciones teatrales, cante, baile. Entonces era alguien con muchas cualidades. Vamos a ver la siguiente maqueta y seguimos viendo un poquito más de Da Vinci. También de forma muy extraña. Fijaos, ¿para qué servía esto? Ya un poco los tiros por donde veníamos con la otra. También era una máquina para volar, un intento de máquina de vuelo. Pero en este caso, fijaos, ya no es un vuelo horizontal, sino que es un vuelo vertical. Se basa sobre todo en la forma que tenéis arriba, la de la espiral. Y fijaos, Da Vinci también se fijó en alguien que era más mayor que él o que había vivido siglos antes. Se fijó en este caso en Arquímedes. Arquímedes había inventado durante la época clásica también una especie de forma en espiral que decíamos que además va a utilizar mucho Leonardo, y se va a fijar sobre todo en utilizar esta especie de espiral para crear un tornillo, y en este caso él creó un tornillo no para jugar con el aire sino para jugar con el agua. ¿Y qué quería hacer? Pues que el tornillo girase y recogiese agua. Era un sistema de riego. Imaginad que el tornillo se pondría en el agua en esta parte de abajo y al girar iría subiendo el agua hasta arriba. Y con eso se podía mejorar las cosechas. Entonces evidentemente se necesitaba algo así. Pero Da Vinci ya no quiere recoger y mejorar los cultivos con el uso del regadío, sino que quiere intentar volar. Y se fija en esa forma y dice, voy a hacerla en vertical y voy a intentar que dando vueltas, al igual que los pájaros, los buitres y algunas aves, cuando van a aterrizar empiezan a planear en esa forma de espiral para llegar a la Tierra, pues quería hacer lo mismo pero con el ser humano. Claro, imaginad que esto también fue muy difícil y no permitió volar al ser humano. Pero sí que se parece un poco en esa idea de las vueltas en espiral. ¿A qué se puede parecer? A una máquina que tenemos ahora a día de hoy ya mucho más... Eso es un antecedente muy lejano del tipo de vuelo que tiene el helicóptero. Ese tipo de vuelo de las aspas. Y este es otro de sus ensayos. Como os digo, la maqueta que él construyó no tenía estas dimensiones, era pequeñita, calculó otra vez, decíamos, las densidades, el cómo se movía el aire, pero hizo algo pequeñito para ver cómo se movería. El ser humano evidentemente ahí tampoco se pudo subir ni se pudo mover. Pero bueno, lo intentó. Y decíamos, ya teníamos a Leonardo da Vinci viviendo en Milán, organizando las fiestas para la familia Sforza, en especial por Ludovico, pero luego se hizo muy amigo de Francesco Sforza, que era el hijo de Ludovico, y había diseñado un caballo gigante, que es el boceto que habéis hecho dentro con las luces, que serviría para anunciar el ascenso al poder del hijo de Ludovico. Pero ¿qué pasa? Que en 1499 era también una época muy turbulenta, de guerras además muy rápidas, y entraron las tropas francesas en Milán. Entonces Da Vinci se queda sin el benefactor, sin el que le está pagando, y se tiene que ir de la ciudad porque estaban en guerra. Y por aquel
ciudades. Conoció Venecia, conoció Mantua, conoció Roma, volvió a Florencia. Pero fijaos, decíamos, Da Vinci nace en 1452, en lo que sería el 400 del Renacimiento, la primera parte, el siglo XV. Ahí están los primeros maestros dando las bases de cómo se va a renovar el arte. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XVI llega otro artista todavía más grande del Renacimiento, que seguro que nos suena. Empieza por M, por mí. Llega Michelangelo, llega Miguel Ángel, que era más joven y que sabía un montón. Era también un genio de mucho cuidado. Y claro, coincide con él en Florencia. Y Da Vinci dice, este me va a quitar el trabajo, porque es más joven y sabe mucho. Y efectivamente ambos se enfrentaron por la creación de los murales de la señoría de Florencia. Y a cada uno se le asignó un mural, de los cuales a día de hoy solo nos quedan bocetos. Vamos a ver del hombre de Vitruvio y ya terminamos un poquito su vida. Vale, llegamos a este. Junto a la Mona Lisa, seguro que es el que habéis visto más veces. Aunque sea en la tele, aunque sea en publicidad, es una imagen muy conocida. Y se llama El hombre de Vitruvio. Es un estudio de las proporciones del cuerpo. Porque fijaos, por aquel entonces, la belleza del Renacimiento se pensaba al igual que se había pensado en Grecia y Roma. O sea, en el siglo, sobre todo en la Grecia clásica, el siglo V antes de Cristo. Y se decía que para que las cosas fuesen bellas tenían que ser ordenadas, proporcionadas, matemáticas. Cuanta más orden tenga un cuerpo, más belleza va a tener. Entonces, pues Leonardo da Vinci estudió qué es lo que habían dicho, por ejemplo, Fidias, que fue un arquitecto ateniense, Policleto, que creó el canon de belleza de las 5 cabezas. Nuestro cuerpo tiene que ser 5 veces nuestra cabeza para que seamos bellos. Claro, también se fijó en Vitruvio, pero Vitruvio no es griego, Vitruvio fue romano y fue un arquitecto. Él nació en el 800 antes de Cristo, antes de nuestra era. Y Vitruvio decía que para que los edificios fuesen proporcionales al ser humano, se tenía que tener en cuenta el tamaño del ser humano. Porque si paseamos por un sitio donde los edificios son enormes, nos vamos a sentir un poco mal, un poco agobiados. Entonces, Da Vinci se puso a estudiar todo el conocimiento del pasado y diseñó este tipo de belleza. Y él decía, para que el cuerpo humano fuese bello, equilibrado, proporcionado, ordenado, pues lo que teníamos que hacer era jugar con las medidas. Y fijaos, decía, una cara bella tiene que medir 3 veces nuestra oreja. 1, 2 y 3. No solo de ancho, lo mismo también de largo. 1, 2 y 3. No nos va a salir, no todo el mundo, por supuesto, tiene esas medidas. Es una medida idealizada. También decía que nuestro pie tenía que ser igual de grande que el antebrazo. Entonces fijaos que algunos tendrían un pie enorme. Que nuestra altura tenemos que ser tan altos como nuestros brazos tan amplios. Entonces, bueno. Y todo eso se lo llevó sobre todo a las formas del Renacimiento, las formas perfectas. Por un lado el círculo, que ahí lo tenéis, y por el otro lado el cuadrado. En el Renacimiento decíamos todo responde al orden y a la proporción. Brunelleschi diseñaba los edificios en los cuales uno pudiese encajar siempre formas geométricas. ¿Por qué decide utilizar el círculo? Pues fijaos, eso está relacionado con la posición que tiene aquí este señor. Si nosotros abrimos las piernas y los brazos y cogemos desde el ombligo una cuerda y hacemos como un compás con un lápiz en la punta, vais a ver que desde aquí sale una esfera perfecta. Y además esa esfera está relacionada con lo que será la punta de nuestros pies, que quedaría dentro de la esfera. Si a esa esfera le pongo dentro un cuadrado, para hacerlo todavía más perfecto, veréis que subiendo y bajando brazos y piernas,
lo que será la punta de los dedos tocarán ese cuadrado, al igual que dentro de la esfera quedarán las piernas a medida que las abro y las cierro. Además, dentro de esto, fijaos que puedo ir de esta punta de los dedos a la parte cerrada de las piernas y veré que hay otra forma perfecta, en este caso un triángulo perfecto. Entonces para él eso sería una belleza medida, proporcional, ordenada. Uno de los tantos ensayos. Esta no es la única proporción que veremos. Hay diferentes autores que también trabajan con esta idea. Decíamos que en 1499 pues había tenido que ir Leonardo da Vinci, que se había enfrentado también a Miguel Ángel, que había conocido otras ciudades. Y fijaos, sus años dorados llegarán casi a los últimos años de su vida, porque en 1513 le llama el rey Francisco I. Este es un rey que vivía en Francia, vivía en Amboise, y ahí tenía su castillo, que es el Clos Losé, donde si ustedes buscan por internet o ven fotos por Google y demás, verán que tienen todas esas máquinas de la guerra de las que hablábamos, un poco los ensayos. Y allí es donde pasaron sus últimos días, muy querido por este rey. Le hizo un montón de encargos y ya pues murió en 1519, allí en esa misma ciudad de Amboise, y además se dice que murió en los brazos del propio rey, con 67 años, fijaos. ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos dibujos suyos, autorretratos con 67 años, pues verán la imagen de un señor con unas barbas hasta aquí y un pelo larguísimo. Un señor que parece súper mayor. Pero claro, a día de hoy 67 años no son nada. Pero hace 500 años, y sobre todo con una vida tan ajetreada, eran muchos. Entonces, bueno, pues que sepamos que también podemos aprender, experimentar, formular hipótesis a cualquier edad y que no tengamos miedo en probar y experimentar, que es lo que hacía Leonardo da Vinci. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Una pregunta. Sí, claro, podéis preguntar lo que queráis. A ver. ¿Por qué Leonardo abarcó tanta ciencia? ¿Tantas ideas? Tanta ciencia, porque Tanta ciencia. Porque tenía un pensamiento más matemático, más científico que humanista. Pero como ya hemos visto, no tanto porque lo hubiese aprendido en la escuela, sino porque era un niño muy curioso y se fijó en cómo sucedían pues, los fenómenos de la naturaleza o qué había a su alrededor. Intentó llevárselo a la profundidad del conocimiento y estaba por encima casi de las propias humanidades. Era una mente mucho más matemática, sí, mucho más científica que humanista, y por eso también se ayudó a crear tantos inventos, tantas nuevas creaciones. Era un pitagórico. Sí, y un adelantado a su época, un poquito como habéis podido ver. Pues nada, chicos, ¿os ha gustado? Pues nada, que vaya muy bien. Ha estado muy bien vuestra visita. Me ha gustado teneros aquí. Y espero que vaya muy bien todo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Adiós.